Bueno, hermanos, pues les hemos comentado varias veces y los volvemos a recordar que después de terminar una serie de un libro, buscamos hermanos en Cristo de diferentes congregaciones y les pedimos que nos compartan lo que el Espíritu les pone en su corazón. Eso es muy interesante, a mí me gusta mucho tomar nota de lo que el Señor está haciendo. Y si se fijan, nos da el Señor como una serie también cuando vienen hermanos en Cristo, que obviamente entre ellos ni se ponen de acuerdo ni dicen nada, es el Espíritu Santo que les dice, dime, habla sobre esto. Y quiero empezar recordando qué nos ha hablado el Señor en estos 6 domingos pasados. ¿Qué nos ha hablado el Señor? Estuvo con nosotros Federico Arroyo, Raúl Cruz, Javier Cervantes, Eleazar, Mario Villanueva y Richard Ramírez. Y no sé si ustedes también pusieron atención y en resumen, ¿qué nos ha hablado el Señor? Fíjense bien, ¿qué nos habló el Señor? Predica solamente el Evangelio de Dios, no hay otro. Fue lo primero que nos dijo el Espíritu Santo y nos recuerda. Nosotros dejamos ese tiempo porque decimos, Señor, te rogamos en tus misericordias, y estamos perdiendo la visión de algún mandato tuyo, algo que quieras recordarnos, algo que quieras enseñarnos, háznoslo saber. Y nos recuerda el Señor, entonces, predica solamente el Evangelio de Dios, no hay otro. Segundo, nos dijo, por todas las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Tercero, la palabra de Dios es vigente, poderosa y suficiente. Cuarto, confiemos en el Señor que nos libra de la mano del enemigo. Quinto, a través de Mario Villanueva, los mandamientos de Yahweh transforman el alma. Y sexto, a través de Richard Ramírez nos dijo, no hay nada en tu vida que no sea de Dios, y el camino es el sacrificio que dé la gloria a Dios. Muy interesante entonces meditar sobre lo que el Señor nos da a través del Espíritu Santo, a través de sus siervos, y vean cómo es una serie continua de indicaciones que nos dice el Espíritu. Gracias, Señor, y pondremos oídos atentos a esto. Y entonces pasamos ahora a estudiar el Éxodo del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar el Éxodo. Yo creo que vamos a llevar primeramente Dios, si no viene el Señor antes, que esperamos que venga antes, a lo mejor un par de años estudiando Éxodo. Como introducción, déjenme decirles, recordar que el Génesis termina con José en Egipto. El Génesis termina con José en Egipto, trayendo a toda su familia. ¿Se acuerdan de las profecías de aquellos años, cuando iba a haber vacas gordas y vacas flacas y no iba a haber alimento en toda la tierra? Y entonces José se puso a almacenar todos los granos, todo lo que había, se puso a almacenar los 3 años y medio que iba a haber abundancia, para cuando ya hubo escasez, empezó a vender a todos y compró todo para Faraón, y toda la tierra acudía a Egipto para no morir de hambre. Y así hizo también Jacob con su familia, con sus hijos. Y Dios utilizó todo esto para traer a Jacob, a Israel, con todos sus hijos, a Egipto, y los puso en Gosén. ¿Se acuerdan? Los puso en Gosén y llegaron 70 personas ahí, estuvieron en Egipto. Entonces, el Éxodo empieza, y es lo que vamos a ver ahora, empieza el Éxodo cuando José y esa generación mueren, ya estando en Egipto. Vayan a Éxodo 1, del 1 al 14, es el pasaje que nos toca ahorita, y vamos a leerlo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Jacob es Israel, recuerden, es el mismo nombre, Jacob es Israel. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas.
Pero José estaba ya en Egipto. ¿Se acuerdan que ya estaba en Egipto José? Lo habían vendido sus hermanos y Dios utilizó todo esto para llevarlo, que lo vendieran a Egipto, llegar a Egipto y ponerlo como segundo sobre toda la tierra, porque el faraón era el primero, no solo en Egipto, sino en toda la tierra. Y lo puso por segundo. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos, el país de Egipto. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos. Y en toda clase de trabajo del campo, todos sus trabajos se los imponían con rigor. El mensaje de hoy de Dios, la instrucción y la indicación es: confía, Dios está obrando. Confía, Dios está obrando. El contexto lo encontramos en Génesis 15 del 4 al 5 y un poquito otros versículos más que vamos a leer. Esto le dijo a Abraham, pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este. ¿Se acuerdan que dijo: ay Señor, pero si no tengo hijo? Solo aquí está mi siervo. Y dice: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Este es el contexto de lo que estamos viendo en el Éxodo. Y Génesis 15, 13 al 15 le dice: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Entonces ya hace cientos de años le había dicho a Abraham lo que iba a pasar, lo que iba a ser. Y llegamos pues, y dice Dios hoy: confía, Dios está obrando. Es lo que Dios quiere que comprendamos y obedezcamos. Número 1, confía, Dios está obrando. Provee para tus necesidades. Confía, Dios está obrando. Número 2, te da 100 veces más familia. Confía, Dios está obrando. Número 3, te libra de la esclavitud del pecado. Y confía, Dios está obrando. Número 4, está en control de tus aflicciones. Estas 4 cosas veremos el día de hoy. Confía, Dios está obrando. Lo primero, provee para tus necesidades. Está en los primeros versículos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Confía, Dios está obrando, porque le dijo Dios a Abraham: de ti haré una nación muy grande.
y no te heredará sino tendrás un hijo. Abraham, Isaac y luego Jacob. Y Jacob tiene, de aquí vienen las 12 tribus de Israel. Y estos 70 son hijos de él, de Abraham. Es de la promesa de Dios. Y fueron llevados a Egipto cuando estaban los 3 años y medio de que no había nada en la tierra, que estuvo terrible, no llovía, no había abundancia, sino todo lo contrario, gran escasez. Pero fue llevado, esto lo hizo el Señor para llevar a Jacob y a su familia, a sus hijos, a sus esposas, con ellos a Egipto, y en la tierra de Gosén los puso. José los puso y dijo: dile a Faraón que ustedes son pastores, porque ellos aborrecen a los pastores. Entonces dicen: no somos pastores, déjanos habitar en la tierra de Gosén. Y la tierra de Gosén, pues estuvieron ahí como extranjeros, y advenedizos como extranjeros estuvieron en ese lugar. No fue su tierra. Le dijo el Señor: ten por seguro que habitarán en tierra ajena. Pero el Señor les proveyó, el Señor les sostuvo, el Señor les tuvo ahí. Y el Señor provee para tus necesidades. Recordemos que nosotros no estamos en nuestra tierra, estamos como extranjeros y advenedizos aquí en este mundo. Y entonces podemos ver el principio de la palabra de Dios en Mateo 6, 31 al 33. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué veremos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces ven la figura como al pueblo de Israel, a Jacob y a sus hijos y a su familia, los lleva para proveerles de alimento y proveerles un lugar donde trabajaran, donde reproducieran el ganado, donde se pusieran a trabajar y con eso vivieran ellos y no murieran. Pues esta es una figura de lo que Dios hace por nosotros, por su pueblo, y que nos ha dicho en su palabra, que nosotros no debemos de estar preocupados y afanados con cubrir las necesidades de este mundo. Dice: no te afanes en eso, preocúpate y ocúpate en buscar mi reino y mi justicia. Y entonces todo lo demás será añadido. Qué hermosa promesa, qué repetida. Y entonces por eso el Señor dice: confía, Dios está obrando. Número 1, Él provee para tus necesidades. Y ese es el camino y la instrucción del creyente. Si tú estás en ese camino, serás bienaventurado. Segundo, confía, Dios está obrando. Te da 100 veces más familia. Vean aquí. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos, y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Y el versículo 12: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Ese era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y nosotros, siendo el pueblo de Dios, ¿qué es lo que nos da Dios? Vean aquí en Marcos 10, 29 al 30. Dijo así el Señor Jesucristo a todos los creyentes y a su iglesia. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Cien veces más. Así hizo Dios la promesa con Abraham, y multiplicó en gran manera su descendencia. Le dijo: si puedes contar las estrellas de los cielos, entonces tendrás una idea del número de que serán. Pues obviamente no podemos contar las estrellas de los cielos. Es increíble la cantidad de las estrellas de los cielos. Pues dice: así será tu descendencia. Y hablando también del pueblo por fe. Entonces Dios prometió al pueblo de Israel, a Abraham le prometió que
crecería su descendencia y su familia sería grande. Y al creyente, cuando buscamos a Cristo, nos dice que crecerá nuestra descendencia, nuestra familia será grande, y dice aquí tendremos más casas. ¿A poco no le dices a alguien, oye, ¿dónde nos vamos a reunir? En mi casa. ¿Y no te dicen todos eso así? Entonces cuenta y verás que tienes más de 100 casas. En realidad en Cristo sí. Y entonces, ahora que estemos en el cielo, también tendremos casas y podemos compartir con otros nuestras casas que el Señor está preparando, el hogar, la morada para cada uno de nosotros que son fieles en Cristo, que somos fieles en Cristo. El Señor está obrando y preparando. Entonces, Dios está obrando y dice, te da 100 veces más familia. Tercero, confía, Dios está obrando. Te libra de la esclavitud del pecado. Fíjense cómo Dios preparó las cosas e hizo para cumplir su promesa. Y le había dicho a Abraham, ten por ciento que serán esclavos. Y entonces Dios levanta un faraón nuevo, un nuevo faraón, donde dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vayan del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Los hizo esclavos. Y sabemos que el pecado así nos hace esclavos, pero sabemos que tenemos la salida a través del Señor Jesucristo de esa esclavitud. Confía, Dios está obrando, te libra de la esclavitud del pecado. Vean la promesa para nosotros, Romanos 6, 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, aunque es una figura de Faraón y Egipto, de la esclavitud del pecado en nosotros, y así fue en el pueblo, fue liberado el pueblo de esa esclavitud, y nosotros somos liberados en Cristo de esta esclavitud. Entonces, debemos confiar en Dios. Y por último, confía, Dios está obrando. Número 4. Está en control de tus aflicciones. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Tenemos que hacer un alto aquí y meditar en este pasaje. Cuando vemos este pasaje, es un pasaje que se vuelve quizá pésimo, pesimista, sombrío, porque de estar ellos en la tierra de Gosén y estar en abundancia cuando había escasez en todo el mundo, y estar disfrutando y estar multiplicándose y estar teniendo hijos, nietos y disfrutando todas las bendiciones de Dios, de repente cambian las cosas. Y eso nos pasa en la vida. Eso pasa en la vida. De repente cambian las situaciones, las circunstancias. Pero hermanos, debemos reconocer y debemos saber, porque conociendo a Dios sabemos que Él cambia nuestras circunstancias. Primero, el pecado tiene que hacerse evidente, y para hacerse evidente el pecado pecamos nosotros, y a través de su palabra se hace evidente el pecado en nosotros. Y entonces el Señor manda aflicciones también, pero ¿sabes qué? Aunque manda aflicciones el Señor en la vida, tienen un propósito. ¿Saben cuál era el propósito en el pueblo de Egipto? Lo vamos a ver después. ¿Cómo les mandó aflicciones? A tal grado, tuvo que llegar a tal grado la aflicción, hasta que dice que entonces clamaron a Él. Y eso hay que meditarlo. A veces tenemos aflicciones en la vida y no deseamos clamar a Él, sino deseamos buscar cómo salimos de eso. Estaban hablando sobre eso, hacerlo a mi forma, a mi manera las cosas. Buscamos cómo salir a mi manera.
y vienen más aflicciones y busco cómo salir a mi manera, y vienen más aflicciones y desecho a Dios, realmente a lo mejor puedo orar, puedo decir, pero por acá estoy planeando cómo hacer yo y cómo deshacer, y entonces sigo trabajando a mi manera. Y entonces Dios tiene que traer una aflicción tal que entonces quebrante el corazón, doble rodillas y le diga: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame tú. Pero ¿cuántos años tiene que tenernos trabajando duramente en Egipto? Hasta que nos quebranta y decimos: Señor, ciertamente quebrantas mi corazón duro, mi corazón de piedra, y entonces ahora sí, Señor, acudo a ti y clamo a ti. Y cuando clamas a Dios, Dios te responde. Pero a veces es necesario pasar años y años y años y años y años en dura servidumbre del cuerpo y del pecado. ¿Por qué? Porque queremos salir y hacer a nuestra manera. Queremos disfrutar de las carnes y de los platillos que había en Egipto, y queremos ver cómo salimos adelante con las aflicciones sin Dios. Y eso hizo el pueblo egipcio. Lo vamos a ver, el pueblo de Israel lo vamos a ver más adelante conforme vayamos teniendo las siguientes predicaciones. Pero qué terrible. Ahora, una promesa muy importante aquí es: confía, Dios está obrando, está en control de tus aflicciones. Vean esto y recuerden, las aflicciones de Dios son para transformar nuestra vida. Eso es muy importante. Conociendo a Dios, ¿por qué tenemos aflicciones en la vida? Porque tenemos que ser transformados a su imagen y semejanza. Él lo prometió. El que empezó en nosotros la obra la terminará. Y entonces nos va a transformar a su imagen y semejanza. Solo qué tan duro eres para que te transforme a su imagen y semejanza, porque Él lo va a terminar. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué tan duro eres? Ahí lo vamos a ir viendo también. Pero cuando están por entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, mandan espías, 12 espías, ¿se acuerdan? Uno por cada tribu. 12 espías van. Y los manda 40 días. Y después regresan y dicen: no, allá hay gigantes, nos van a matar. Éramos como chapulines al tamaño de ellos. No está Dios con nosotros, nos van a matar, nos quiere matar, no te creemos, Dios. Y entonces Dios los castiga. ¿Saben cuánto los castiga? 40 años. Y dice Dios: los voy a castigar 1 año por cada día que no me creyeron, que desobedecieron y que fueron rebeldes a mí. 40 años. Ahora, hermano, yo pregunto: ¿qué estás pasando ahorita en tu vida? ¿Disciplina de Dios? ¿Cuántos años más vas a pasarlo como consecuencia de castigo, de disciplina de Dios, de decisiones que tomaste hace quizá años? ¿O tu corazón está tan duro que necesitas seguir siendo esclavizado por el pecado, siendo esclavizado por tu propio pecado, haciendo lo que no quieres hacer? ¿Hasta cuándo vas a doblar rodilla y tratar de resolver las cosas a tu manera y le vas a decir: Señor, ten misericordia de mí? Arrepentirte de corazón y decir: Señor, ten misericordia de mí, y clamar a Él. Pues el pueblo de Israel lo tuvo que tener 200 años en cautiverio hasta que clamaron a Él. 200 años. 200 años. 200 años. ¿Cuántos años ha necesitado Dios en tu vida hasta que clamaste a Él? ¿O cuántos años Dios te está manteniendo a través del pecado y Satanás en servidumbre hasta que clamarás a Él? ¿Cuándo lo harás? ¿Y cuántos años tendrá Dios de disciplina sobre tu vida, sobre la mía, por las decisiones que tomamos en incredulidad a través del tiempo? Hermanos, Dios
a los suyos, en los suyos, cumplirá su obra, terminará su obra. Pero lo bueno en esto es que Él está en control de tus aflicciones y mira su promesa, aún contra nuestra necedad y nuestra dureza de corazón, dice así su promesa: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Las aflicciones que estás pasando el día de hoy son porque Dios quiere transformarte y hacerte a su imagen y está trabajando en tu corazón y en el mío. Pero hay que confiar, no nos va a llevar más allá de lo que podamos soportar o resistir. Siempre trabajará lo necesario en nosotros para transformar nuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. A través del tiempo, con ustedes lo hemos hecho, exhortándolos con lágrimas en los ojos. Con otros hermanos que estuvieron aquí en su tiempo, los hemos hecho, con todos los que hemos pasado, exhortando con lágrimas en los ojos que anden en el camino angosto. Y hemos visto muchos que han tomado el camino angosto y ahora están llenos de bendición por su decisión. Pero hemos visto otros que no han tomado el camino angosto y ahora están llorando a lágrimas por sus decisiones. Hermanos, anda en el camino angosto. No acumules años que Dios te va a tener que mandar nuevamente al desierto. No lo hagas, porque Dios lo va a hacer. Si tienes un corazón duro hacia Dios, y si eres de Dios, Dios terminará su obra en ti y te mandará disciplina y te mandará castigo los días, meses o años necesarios para que pagues todo aquello. Aprendas en disciplina a no andar fuera de la voluntad de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Arrepentimiento, se habló hoy y se dijo sobre eso, arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, dar media vuelta de nuestro andar. ¿Qué necesidad tenemos de cosechar, de sembrar amargura que vamos a cosechar después? Mejor sembremos en el camino del Señor, creyendo en Él, confiando en Él y alabándole, a pesar de las aflicciones que tenemos, que sabemos que son para bien de nosotros. Confía, Dios está obrando. Número 1, provee para tus necesidades. Número 2, te da 100 veces más familia. Número 3, te libra de la esclavitud del pecado. Y número 4, está en control de tus aflicciones. Y el objetivo de tus aflicciones y mis aflicciones son para que seamos más a imagen de Cristo, para gloria de su nombre. Confía, Dios está obrando. Filipenses 1:6 dice así: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y para perfeccionarla pasa por estos 4 puntos que ya vimos. Padre amado, gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra mente. Quebranta nuestros corazones de piedra, Señor, y pon en ellos un corazón de carne para glorificar y santificar tu nombre. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por esta hermosa travesía que empezaremos del Éxodo.
donde veremos tu fidelidad, tu provisión en el desierto, en aquellos lugares donde aparentemente no hay nada, Señor, pero lugares donde también podemos apartarnos para ver, conocer, sentir y estar en tu presencia. Bendito y alabado seas. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque vamos a ver Éxodo. Y gracias por la libertad que tenemos de reunirnos. En el precioso nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te adoramos. Amén y amén.